desde los más jóvenes hasta los más grandes. Es una historia de resiliencia, es una historia de optimismo, es una historia de valentía, es una historia de continuidad, pero además Susi, quien la va a contar, Susi Barón, se dedicó también a buscarla, a descubrirla. Es una historia de resiliencia, es una historia de optimismo. A buscar los pasos del pasado y a entender cómo su familia llegó primeramente a Buenos Aires, porque Susi es argentina, y después se vino a Chile y formó familia acá. De hecho, la voy a empezar a presentar, en honor también a quienes ya están conectados con nosotros. Ya tenemos casi un segundo, 180 personas. ¿me escuchas? ¿Cómo? ¿Escucha un minuto? Solamente antes de tu presentación les quiero comentar a la gente que estamos también en Facebook Live, para que también puedan ver, para la gente que no sepa manejar Zoom, así que hoy día estamos en los dos medios, así que para que tú sepas, Jessy, estamos no solamente para el Zoom, sino para todo el mundo macabeo del planeta fútbol y de todos nuestros amigos. Adelante, Jessy. Espectacular, buenísimo. Así que ya saben, si alguien no tiene el link para entrar, no tiene Zoom, no se maneja la plataforma, en el Facebook del Estadio Israelita estamos transmitiendo esto mismo en vivo, para quienes les puedan preguntar y quienes quieran todavía acceder. Súper bueno, Mauri. Bueno, yo les cuento quién es Susi. Susi, dentro de todas las pantallas ya la van a ver en primera persona, pero para que sepan, es una nueva amiga que tenemos, que no es tan nueva porque lleva mucho tiempo haciendo una historia acá en Chile. Ella llegó desde Argentina, como yo les comenté, en el año 64 a Chile, donde formó familia. Tiene 2 hijos, Gabriel y Daniel, y 4 nietos. Susi, cuando era joven, se unió al grupo Calaniot de la Huizo y rápidamente empezó a ser directora de socios. Luego de eso fue vicepresidenta ejecutiva de la institución y después, por un periodo de 6 años, fue la presidenta. Hoy día es un miembro honorario de Huizo Mundial, cáchense esa, no es cualquiera, pero no es solamente Huizo, la Susi además es actriz. Ella participó en el grupo de teatro Ana Frank del Estadio Israelita, que promovía el estadio. Y no solamente eso, sino que también se ganó el premio Martin Buber el año 2010, que es el grupo de cultura del Estadio Israelita. Y además de eso, si fuera poco, es escritora, ha ganado un montón de premios con sus cuentos y escribió un libro que se llama Una travesía al pasado, donde ella habla de la historia de su familia. Les podría seguir hablando de Susi toda la tarde, pero yo creo que estamos aquí para escuchar la historia que ella nos tiene que contar y que ella fue descubriendo a lo largo del tiempo. Así que para el Mauri, para mí, para el Estadio Israelita y para todos quienes están conectados, con mucho cariño, quisimos traerles hoy día esta historia, que es una historia de recuerdo, una historia que de verdad es atesorable, y que van a escuchar hoy a través de esta posibilidad que nos está dando el Estadio Israelita para llegar a distintos países, a distintas casas, con algo que yo espero guarden para siempre. Susi, te doy la pasada. Mauri, ¿tú quieres agregar algo? No, está perfecto. Quiero con muchas ganas de no escuchar, sentir con el corazón lo que nos va a contar la Susi. Ya. Después de que Susi hable, vamos a dar paso a todas las preguntas. Yo no sé si ustedes saben, pero Zoom permite en el chat colocar sus preguntas. Entonces vamos a dejar que Susi hable, cuente la historia, y luego de eso, todas las preguntas que tengan, vamos a intentar contestarlas, se las vamos a leer una vez que termine la charla. Pueden hacerlas durante la charla también, eso no interrumpe el relato, pero las vamos a contestar una vez que Susi termine. Bueno, sin más, Susi, la pantalla es tuya. Ya, antes de comenzar, quiero saludar a todas y a todos los que están. Veo que es mucha gente en realidad, así que estoy súper honrada del público que tenemos hoy día. Agradecerles a ustedes, a Jessica, a Mauri, a Sharon, porque realmente son un equipo maravilloso que han trabajado súper bien y súper esforzados. Y agradecerle al estadio,
Mi papá era de Maccabi, tanto en Frankfurt como después en Buenos Aires. Y yo seguí los pasos de él de alguna manera, porque el estadio era como mi segunda casa para mi familia. Y la verdad es que mis hijos eran del movimiento Maccabi, mis nietos también estaban en el movimiento Maccabi, yo estaba en el grupo de teatro, hicimos deporte, mis hijos venían a la escuela de fútbol del tío Yaco, tal vez ustedes no se acuerdan, pero mucha gente que está aquí se debe acordar la escuela de fútbol del tío Yaco, iban a tenis con el tío Lucho, y en fin, básquetbol, es decir, vivíamos realmente los veranos a veces en el estadio, en la piscina, juntándonos con amigos, era la vida social, era la entretención, mi hijo menor se casó en el estadio, así que hay una vida muy linda y que recuerdo con mucha nostalgia, creo que fueron los mejores años que pasamos justamente en el estadio. Así que me siento súper feliz de hacer esta charla justamente en Maccabi. Así que muchas gracias. Así que si ustedes quieren podemos empezar, si les parece. Perfecto. Muy bien. Estamos ansiosos. Vamos a empezar con esta crónica de una camiseta campeona. La historia abarca más de 80 años. Desde Maccabi Frankfurt en 1936, que es el año en que se hizo esta camiseta, hasta que llegó al Museo del Fútbol Alemán en Dortmund este año en el 2020, que está expuesta en el 2020. Pero hubo que recorrer un poco la historia y yo quiero contarles un poquitito este cuento que comienza alrededor del año 2015, cuando tuve la oportunidad de participar en un programa de la Municipalidad de Frankfurt en mayo del 2015. Era un programa para hijos y nietos de ciudadanos judíos de Frankfurt. Para ciudadanos que habían huido y se habían salvado del Holocausto o también que habían fallecido, se habían sido asesinados en el Holocausto. Entonces, antes de participar en este programa, me pidieron que escribiera un poco la historia de mi papá, que llenara un formulario. Y dentro de ese formulario yo puse que mi papá había sido jugador profesional del Eintracht Frankfurt hasta el año 1933-34, hasta que lo expulsaron y entonces entró a jugar a Maccabi. Y a los 2 días de haber mandado esa información, el director del Museo del Eintracht Frankfurt, Matías Thoma, me escribe y me dice: yo a tu papá lo conozco hace 10 años, aunque nunca lo vi en persona, porque yo escribí este libro que tiene el título Nosotros éramos los chicos judíos del Eintracht Frankfurt en la época del nacionalsocialismo. La parte de atrás del libro es sumamente interesante porque muestra la fotografía de cómo quedó el estadio después que fue bombardeado en el año 42-43. Y además el club de Eintracht Frankfurt se conocía en esa época como el club judío. Disculpa, ¿sí? no, parece que no estás compartiendo pantalla, entonces la gente no está viendo la imagen. A ver, un momentito, a ver, entonces me voy a salir. A ver, un momentito. Compartir pantalla, tienes razón. Importante, ahí sí. Ya, a ver. Ahí sí. Ahora sí. Ya, ok, perfecto, disculpen, Qué bueno No. Ya. Entonces, como les decía, esta es la crónica de una camiseta campeona y vamos a empezar a contar un poco la historia para los que llegaron ahora también, para que comprendan un poquitito. Este es el libro justamente que relata la historia de los muchachos judíos que jugaban en el Eintracht Frankfurt.
Y Matías me manda 3 páginas donde está el nombre de mi papá. Y yo la verdad que me sorprendí muchísimo porque yo nunca esperé que mi papá estuviera en este libro, su historia. Este club estaba conocido también durante mucho tiempo como un club judío, porque participó mucha gente, jugadores judíos, muchos mecenas que eran judíos, mucha gente de la administración que eran judíos. Por eso que cuando en el año 1933 al 34 todos ellos fueron expulsados del club, fue un golpe terrible para el Eintracht Frankfurt. Lo mismo sucedió en el Bayern Múnich. En Bayern Múnich estaba como presidente un señor que se llama Kurt Landauer, que fue presidente también del Bayern Múnich y en el año 33 fue expulsado del club. Así que realmente cuando me llegó esta información de Matías Thoma, que es el director del museo, y él quería que yo le mandara todo lo que tenía de mi papá. Afortunadamente tenía sus álbumes de fotos que él había traído con él y tenía su camiseta, la camiseta de Maccabi de 1936 que él trajo en su equipaje. Así que nosotros empezamos a contactarnos y él me dijo, apenas tú llegues a Frankfurt, quiero hablar contigo, quiero que me cuentes toda la historia de tu papá. Lógicamente, para una persona que es un historiador, que es museólogo, toda la información que yo le podía dar era para él un tesoro. Entonces, eso todo le proporcioné y ahí pudieron atar cabos y unir los hilos un poco de la historia de mi papá, que estaba no estaba completa en realidad. Aquí estamos ya en Frankfurt, en esa semana que participamos en este programa, que era una semana completa de recorriendo todos los lugares judíos de la ciudad de Frankfurt. Esta foto de mi papá es cuando él salió de Frankfurt en 1938 y nosotros llegamos en el 2015 junto a mi hijo menor con Dani. Y estamos aquí ya en la ciudad de Frankfurt y les voy a mostrar algunas fotos nomás de la vida judía de Frankfurt y de cómo se recuerda hoy día en las plazas, en todos los lugares, la vida judía. Aquí estamos en una plaza al centro de la ciudad, donde cada árbol tiene una franja que ustedes ven con un número que corresponde a una víctima del nacionalsocialismo que estaba en un campo de concentración. Al otro lado tenemos el memorial de los mártires judíos asesinados y abajo están grabados todos los campos de exterminio, tanto de Polonia, en fin, todos los que estaban en Europa. Esto está en la plaza principal de Frankfurt. Esta placa que está también en el Römerplatz, que es también donde está la municipalidad, donde realmente toda la vida cívica se desarrolla. Esta placa está puesta en el piso y recuerda el memorial de la quema de libros que se realizó el 10 de mayo de 1933 por estudiantes nazis, donde quemaron libros de escritores, científicos, publicistas, filósofos, no solamente judíos, también por razones políticas, como comunistas. Y alrededor de la placa hay una frase muy linda de Heinrich Heine, que era un poeta alemán, que dice, donde se queman libros, se queman también personas. Aquí estamos en la sinagoga que en 1938, en la Noche de Cristal, fue completamente destruida y quemada. Esta era la sinagoga donde asistía la familia de mi papá. Y hoy en día, la parte de abajo, el subterráneo, era en la época de la guerra un refugio para los ciudadanos alemanes cuando fue bombardeada por los aliados. Hoy en día es un museo judío. Ustedes ven aquí que es un refugio donde están abajo toda la vida judía, como se llama Mirada a un barrio judío.
Y en esta parte hay un plano donde, no sé si se alcanza a ver bien, los puntos negritos que están ahí son donde estaban los cementerios, el hospital judío, la escuela, en fin, todas las instituciones importantes. Y ahí encontré también la calle donde vivía mi papá. Aquí en el fondo hay una fotografía muy grande, que yo se las voy a mostrar ahora más en grande, que es Ana Frank, su mamá Edith y su hermana Margot, que eran de la ciudad de Frankfurt. Ella es hoy día el símbolo de la ciudad de Frankfurt. Esta fue la última foto tomada por su padre, Otto Frank, antes de que huyeran a Holanda en 1933. Esta es la casa de Ana Frank donde ella nació, y ahora justo este viernes acaban de recordarse los 91 años de su natalicio. Ella vivió con sus padres y su hermana en esta casa, donde está la flecha, y afuera hay una gran pancarta en la calle donde se puede ver una frase que ella puso en su diario en el 11 de abril de 1944 que dice así: alguna vez va a terminar esta horrible guerra. Alguna vez vamos a ser de nuevo personas y no solamente judíos. Este es el otro museo judío. Hay 3 museos judíos en Frankfurt y esta era el gueto judío. Aquí uno va caminando en medio de estas maquetas de madera que representan las casas que estaban dentro del gueto judío, que duró durante años, siglos, desde 1462 hasta 1796, cuando entró Napoleón a la ciudad y quemó el gueto, y la gente pudo salir de aquí. Aquí vivía Rothschild, el famoso banquero judío, y él tenía permiso para vivir en la ciudad, pero él eligió vivir en el gueto. La gente salía en las mañanas del gueto y a la noche, a cierta hora, tenían que regresar de nuevo a este gueto. Este es el antiguo cementerio judío. Hay 3 cementerios, 2 que fueron profanados y el otro que está hasta hoy día en perfectas condiciones. Este antiguo cementerio judío data de 1272 hasta 1828. Este fue profanado, las tumbas, las lápidas se destrozaron todas, ninguna lápida corresponde a la tumba que está abajo, y hoy día están justamente estas lápidas de los grandes rabinos, filósofos, pensadores judíos, porque Frankfurt, junto con la ciudad de Mainz o Maguncia y la ciudad de Worms, era la cuna del judaísmo. Y aquí, contra la pared, están estas lápidas antiquísimas de estos grandes personajes judíos de la ciudad de Frankfurt. En la parte exterior vamos a ver que esta es la calle donde circula la gente. Aquí están más de 10.000 placas que corresponden a todas las víctimas, a todos los mártires de la ciudad de Frankfurt. Y vemos por orden alfabético están, así que es muy fácil ubicar a la gente. Está la pequeña, digamos, de Ana Frank. Ella se llamaba Annelies Marie Frank, que murió en marzo de 1945 en Bergen-Belsen, un mes antes de que fuera liberado el campo de Bergen-Belsen. Ella se murió de tifus, igual que su hermana. La historia de su madre es muy trágica también, porque ella estaba en Auschwitz y no guardó toda la comida que le daban a ella para sus hijas, pensando que las hijas iban a volver, y ella murió de inanición en el campo de Auschwitz. Aquí encontré 2 placas que corresponden a la tía y al tío de mi papá, y esta es la fotografía de la tía de él. Es decir, que eran todas personas con rostros, con vidas, y esas vidas se truncaron en todos estos campos de concentración en esta época oscura del nazismo. Este es otro cementerio sumamente interesante, porque aquí está el memorial de los judíos que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos ganaron la Cruz de Hierro.
y hoy en día este memorial es visitado una vez al año y se hacen honras militares y asiste incluso el presidente de Alemania una vez al año frente a este monumento. Y quiero mostrarles, estas son las lápidas que fueron totalmente reconstruidas, porque todo fue profanado en este cementerio, y aquí están justamente recordando a los soldados judíos caídos en la Primera Guerra Mundial. Este es el cementerio que está hoy en día en uso. Los nazis dejaron, tanto en Frankfurt como en Berlín, donde yo estuve, los cementerios que estaban en esos tiempos en uso, porque había que tener un lugar donde enterrar a los judíos, lógicamente. Así que este es el cementerio, estoy aquí con mi hijo Dani, donde está la lápida de mi bisabuela, la abuela de mi papá, que era una mujer religiosa, ortodoxa, y mi papá me contaba que ella entraba a la sinagoga Erev Yom Kippur en la noche y recién salía al otro día de la sinagoga cuando terminaba Kippur. Aquí estoy frente a la calle en la Albusstraße, donde vivía mi papá con su familia. Este mapita que está acá es el que estaba donde yo les mostré en el refugio abajo donde estaba el Museo Judío con el plano de la ciudad, y más adelante les voy a mostrar qué es lo que pasó en esta calle al año siguiente. Esta era la escuela, no sé por qué sale una imagen ahí, pero bueno, esta era la escuela judía de Frankfurt, que fue fundada en 1804 por Rothschild, y fue para los niños pobres judíos que él la fundó. Está completamente reconstruida, por supuesto. En el año 1939, la municipalidad de Frankfurt compró esta propiedad por migajas que le pagó a la comunidad judía, y recién después, muchos años después, alrededor de los 1980, esta escuela volvió de nuevo a manos judías. Hoy en día tiene 400 alumnos y de los cuales un 30% no son judíos, para que pueda justamente mantenerse económicamente. Y aquí estamos en la escuela Ana Frank, que no es una escuela judía, es una escuela que pertenece a la ciudad de Frankfurt, y donde me pidieron que contara la historia de mi papá. Los alumnos saben la historia del Holocausto, la época del nazismo, y quieren saber historias de personas. Era para estudiantes de tercero a cuarto medio, que yo llevé un PowerPoint porque creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Así que mostré un poco la historia de mi padre, y adelante, cuando uno entra, está este mural donde está Ana Frank, y dice Liebe Kitty, que Kitty era el nombre que tenía el diario de Ana Frank. La persona que fue mi anfitriona en este viaje era la exdirectora de esta escuela, que ella generalmente en este programa, las personas que son anfitriones son personas jubiladas, no judías, que se encargan de cada uno de nosotros. Éramos alrededor de 30 a 40 personas que cada año participan en este programa. La mayoría venía de Estados Unidos, una gran parte de Israel, y los menos vinimos de Sudamérica, éramos 8 nomás de Uruguay, Colombia, Argentina y Chile. Y aquí está un poco la historia de mi papá, y aquí les presento quién era mi papá. Él nació en 1903 en Frankfurt y falleció a los 69 años en Buenos Aires, en Argentina. Aquí ustedes lo ven con su camiseta del Eintracht Frankfurt, que él entró a los 7 años a la liga infantil del club, y ustedes pueden imaginar que la camiseta era la segunda piel para un deportista. Cuando yo me imagino los deportistas cuando entran a la cancha, la camiseta es su segunda piel, juegan por su camiseta. Por lo tanto, cuando se fue despojado de esta camiseta, puedo imaginar el tremendo dolor y el sufrimiento que fue para él ser expulsado del club que
fue durante años su club. Este era su papá, Salomón, que nació en Vilna, en Lituania, que después fue Polonia. En 1938 fue deportado a Polonia y nunca más se supo de él. Yo traté de averiguar en Yad Vashem y en otras organizaciones alemanas que investigan, digamos, en los archivos, y no pude encontrar ningún dato, así que el dato que tiene Yad Vashem es mi dato sobre otra víctima más del Holocausto. Mi abuela nació en Alemania y ella sobrevivió toda la guerra en un campo de trabajo forzados. Ella estaba a cargo de hacer las bolsas donde se metían adentro las granadas. Ella tuvo la oportunidad en 1940 de salir de Alemania a Argentina, donde ya estaba mi tía y mi papá, pero lamentablemente en esos años ya no había barco que pudiera llevarlos a salir de Alemania. Así que lamentablemente tuvo que pasar toda la guerra en Alemania sola, sin hijos y sin marido. Mi papá la pudo traer en 1950 a Buenos Aires junto con su hermano y su cuñada y falleció en 1962. Y acá hay algunas fotos que mi papá tenía en su álbum. En la flecha que ven arriba era él de muy niño y voy en orden cronológico mostrando las fotos. Aquí ya es un poco más grande, la flecha muestra dónde él está. Todo lo que está abajo escrito está escrito con su puño y letra en su álbum. Acá lo vemos ya un poco mayor, siempre dentro de la Eintracht Frankfurt. Aquí ya lo vemos en el lado derecho, en 1930, a los 17 años. Aquí un poco mayor. Estos eran todos cuando iban a jugar los partidos, ¿no es cierto? Y abajo está la reseña de dónde estaban jugando. Y esta fue la última foto que tengo de él ya como profesional en el Eintracht Frankfurt en el año 33 o 34, cuando fue expulsado. Y como él era un apasionado del fútbol, no se resistió a seguir jugando. Así que la única posibilidad que tenían todos los jugadores de fútbol o de otros deportes era ingresar a un club judío. Y en Frankfurt existía el club Bar Kokhba, que estaba bajo el alero de Maccabi. Todas las ciudades alemanas, donde había una importante población judía, tenían un club judío que estaba, como les digo, bajo el alero de Maccabi. Y una vez al año, todos los equipos se juntaban en un campeonato. Y mi papá, aquí lo vemos, en 1936, ganaron la Copa de Maccabi, su equipo de Frankfurt. Aquí lo vemos justamente en ese partido, está marcado con la flecha, y acá la próxima ya está aquí junto con los dirigentes de Maccabi celebrando el triunfo de ese campeonato. Muchas de estas personas que vemos aquí en esta foto desaparecieron en el Holocausto. Unos pocos llegaron, la mayoría, a Estados Unidos, y creo que mi papá fue el único que llegó a Sudamérica. Esta era justamente la camiseta con el Magen David que ustedes ven y que él trajo a Buenos Aires dentro del escaso equipaje que pudo llevar. Esta es una foto, es un certificado en realidad, del Museo de la Inmigración en Buenos Aires, en Puerto Madero. Existe este museo que yo se los recomiendo si pueden, si van a Buenos Aires cuando pase toda esta pandemia. Aquí ustedes pueden investigar, pueden conseguir un certificado de algún pariente o alguien que llegó a través del puerto de Buenos Aires, dando el nombre. Les van a entregar este certificado donde están todos los datos. Yo, por ejemplo, no sabía que mi papá había llegado el 3 de septiembre de 1938, 2 meses antes de la Noche de Cristal, en un buque que se llamaba Aurigny, que era francés,
y que fue el último viaje que hizo este barco, porque después fue desguazado, porque estaba en tan malas condiciones ya que no podía seguir más. Él dice acá en sus datos que él tenía 24 años, era soltero, él era mecánico en electricidad, electromecánico, una religión israelita, nacido en Frankfurt. Y aquí ya vemos en el diario en Buenos Aires, en enero de 1939, hay un recorte donde está mi papá, y dice, procedente de Alemania, ha llegado a Buenos Aires, donde se ha radicado Máximo Girgulski, que integraba el primer team del club Eintracht Frankfurt de Alemania. Este elemento, que tiene 25 años de edad, está dispuesto a enrolarse en un club argentino, según lo ha manifestado en su visita a El Diario, acompañado de 2 amigos suyos que le sirvieron de cicerones. Girgulski ha de someterse a pruebas de suficiencia en Boca Juniors. Mi papá llegó a esta prueba en Boca Juniors, pero al mismo tiempo también le llegó un ofrecimiento de jugar por River Plate. Ustedes saben, los dos equipos antagonistas, Boca y River, ¿no es cierto? Que es como el Colo-Colo y la Universidad de Chile aquí. Pero al final él se decidió por River Plate, y aquí vemos un artículo, digamos, un resultado del partido que jugó por River, en donde ganaron 9-0 a Chacarita Juniors. Mi papá jugó durante un tiempo en River, pero después empezó la guerra. El 1 de septiembre fue la invasión a Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial, y desde las tribunas sabían que él era alemán y le empezaron a gritar nazi, le gritaban nazi, alemán, andate a tu país. No sabían que era judío, y al final terminó eso ya disgustándolo de tal manera que se retiró de River y siguió jugando por Maccabi en Buenos Aires. Esta es mi familia, son mis padres, mi hermano y yo, y esto lo muestro como, no sé, como una demostración de que él pudo volver a rehacer su vida después de haber dejado su ciudad, de haber abandonado su hogar, de haber dejado a sus padres solos, haber dejado su club, sus amigos, todo su entorno familiar y de amistad. Tuvo que dejarlo atrás con mucho sufrimiento, llegando a un país donde no conocía el idioma, donde la idiosincrasia era totalmente diferente, y tener que adaptarse a una nueva vida. Y lo pudo hacer. Él era una persona que tenía era un apasionado de la vida, así como era apasionado por el fútbol, también era un apasionado por la vida. Y pudo reconstruir una hermosa familia con 2 hijos, con 5 nietos que tuvo la fortuna de conocer, y con 6 bisnietos que no tuvo lamentablemente la oportunidad de estar con ellos. Esto es solamente como para demostrar que todas estas personas que huyeron en tiempos tan difíciles, y que al comienzo en sus países les resultó también, era un desafío. Sin embargo, mi papá, al muy poco tiempo, tomó la nacionalidad argentina, se naturalizó argentino, y siempre junto con mi mamá fueron muy orgullosos y estaban muy contentos de vivir en Argentina. Mi papá nunca volvió a Alemania, mi mamá sí, una vez fue invitada a Berlín, que era su ciudad natal, pero mi papá lamentablemente él nunca quiso aceptar de volver a Alemania. Acá ya estamos en el año siguiente, en el año 2016, frente a la casa donde se suponía, digamos, la dirección está, la calle está, por supuesto la casa ya no existe, fue destruida durante los bombardeos aliados, y aquí en la calle se colocan estas piedras contra el olvido, que se llaman Stolpersteine.
Estas piedras, la traducción literal significa piedras con las que te tropiezas, pero no te tropiezas para caerte, sino que están en el piso y uno cuando va caminando por la calle, y si han estado en Berlín o han estado en muchas ciudades en Alemania y en otras ciudades también, se van a encontrar con estas piedras en la calle que recuerdan a las personas víctimas del Holocausto y que están estas piedras justamente delante de sus casas. Esta persona, que es el creador de este proyecto, que es un artista que se llama Günter Demnig, es el que tuvo la idea de hacer este proyecto y en un principio pensó que iban a ser unas 500 que iba a ser. Hoy en día son 75.000 que están en 26 países del mundo. Ese señor viene con su camioneta, con su gorro de cowboy, como lo ven aquí, con su balde de cemento, el balde de arena, con agua, y en el mismo momento en que está toda la gente ahí reunida, él saca un adoquín grande de la calle y coloca estas piedras en ese lugar donde él saca ese adoquín grande y me preguntó a mí cómo quiero que se pongan estas piedras. Y yo le expliqué que quería a que mis dos abuelos estuvieran arriba y los tres hijos debajo. Aquí ya ven ustedes cómo quedó aquí abajo, cómo quedaron las piedras colocadas. Y cada vez que se colocan estas piedras, se invitan alumnos de los colegios, de los más grandes, a que participen de esta ceremonia, con el objetivo de que conozcan y sepan cuál es la historia que se está contando a través de estas piedras. Como ustedes ven, son alumnos de raza negra, hay alumnos asiáticos, latinoamericanos. Alemania hoy día es un crisol de nacionalidades. En el 2018, ustedes saben, Alemania abrió las puertas a más de 1 millón de inmigrantes que venían de Siria, de Afganistán, de países africanos. Y hoy en día es así, los hijos ya son todos alemanes. Yo iba en el tranvía y escuchaba a las madres hablar en turco con los hijos y los hijos respondían en alemán. Aquí estamos ya en la calle con las personas que eran las que auspiciaron esta postura de piedras. 2 fueron pagadas por Eintracht Frankfurt, 2 fueron pagadas por el Maccabi Alemania. Y aquí Marcos Kaplun, que está ahí escuchando, conoce a Alon Mayer, que es el presidente de Maccabi Alemania, realmente una persona sumamente dinámica, enérgica, que organizó la Macabiada Europea en el año 2015, donde Mirta y Marcos estuvieron presentes también, y yo estuve en Berlín también, no en la Macabiada, pero previo a eso. Y aquí está Matías Toma, el director del museo, y todos tenemos esta bufanda que fue repartida a todos los asistentes. Quiero decirle que estaba lleno la calle de mucha gente de la comunidad judía, de los clubes de Frankfurt y de Maccabi. Había personas de la comunidad judía, estudiantes, y todos recibieron esta bufanda. Todo esto fue televisado, había medios periodísticos, salió en los diarios, y yo en la noche, Gabriel se tuvo que ir, esa misma noche se fue a Israel a un congreso médico, y yo me quedé sola, y como anécdota les cuento que entré a un restaurante con mi amiga anfitriona, que somos muy amigas hasta el día de hoy, y el mozo me dice, yo a usted la conozco, yo la vi en la televisión. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo que me vio en la televisión? Me dijo, sí, porque vi cuando pusieron los 5 Stolpersteine para su familia. Aquí esta foto es mi nieta, que seguramente está conectada hoy día, y ella viajó a Berlín en las vacaciones de invierno de Chile, y viajó especialmente a Frankfurt, y llevó dentro de su equipaje mi libro. Y la verdad es que me emociona hasta el día de hoy,
que ella haya llevado mi libro y lo haya puesto ahí donde están las piedras de mi familia y haya sacado esta foto. Gracias, Mijal, la verdad que eres increíble. Esta foto me llegó recién ahora, del 7 de mayo de 2020, que es el día en que se conmemora los 75 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Y Matías, el director del Club de la Eintracht Frankfurt, me escribe y me manda la foto y me dice, mira, las barras de la Eintracht Frankfurt son a veces lo peor de lo peor, igual como las barras bravas o los hooligans en Inglaterra, pero también sacan lo mejor de lo mejor. Y ellos recorrieron este 7 de mayo toda la ciudad de Frankfurt en busca de todas las piedras para limpiarlas. Y fueron a limpiar todas las piedras que tenían que ver con el club Eintracht Frankfurt. Así que quiero mostrar esta foto porque realmente es muy nueva, muy nueva. Esta es la famosa bufanda de mi papá, que está con los dos logos, Maccabi y Eintracht Frankfurt. Imagínense lo que significa que estén estos dos logos en una bufanda. Arriba dice despedido, expulsado, nunca olvidado, el nombre de mi papá y la fecha de nacimiento y fallecimiento. Aparte, hicieron este folleto de 4 páginas y cuando le pregunté a Matías, ¿cuántas hiciste de estas bufandas? Me dijo 1500. Dije, 1500. Pero ¿quién quiere esto es tan antiguo? ¿Quién quiere estas bufandas? No, me dijo, si estas bufandas hay coleccionistas que todo lo que nosotros hacemos lo compran. Cada bufanda cuesta 5 euros, no es caro, pero la compran y la coleccionan, igual como el folleto que está aquí, que después lo vamos a ver en el museo del club. Este memorial recuerda a todos los hinchas del Eintracht Frankfurt que murieron desde 1933, digamos, cuando empezó el capítulo más oscuro de la historia alemana, y todas las personas que fueron perseguidas, deportadas, asesinadas. Este monumento recuerda justamente a esos incondicionales visitantes al estadio. Y por eso hicieron este memorial, digamos, donde yo traduje esta placa que está aquí abajo, es la traducción y dice para que perdure su memoria por siempre. Aquí ya estamos en el estadio de fútbol de la Eintracht Frankfurt. Está Gabriel, el mismo día que llegamos a Frankfurt, porque él después se fue. El estadio está vacío, por supuesto. Él está ahí. Abajo está el museo con el folleto de mi papá. Y aquí están todas las bufandas de la Eintracht Frankfurt que cuestan 5 euros y no hay nadie que atienda el stand, sino que cada uno pone 5 euros y saca la bufanda de su agrado. Aquí estoy en el partido de fútbol, donde antes que entrara el público, ya estamos sentados aquí en el lugar donde se sientan los futbolistas, estamos abajo en la cancha, ¿no es cierto? Y estamos a puertas del partido entre Frankfurt y Nuremberg, que era el descenso. Estaban jugando quién iba a segunda división. Y el Frankfurt y el Nuremberg estaban aquí en este partido definiendo el descenso. Y imagínense para la ciudad de Frankfurt, la ciudad financiera por excelencia, que su equipo cayera a segunda división, era realmente una tragedia. Así que aquí estamos, y ella, la que está al centro, es Till, la exdirectora de la escuela Ana Frank, que fue la que pagó la piedra por mi abuelo asesinado. Cada piedra tiene un valor de 150 euros, y ella, yo les decía, no es judía, era directora de la escuela Ana Frank, y todos los años iba a Israel con un grupo de profesores para hacer cursos en Israel sobre Holocausto. Aquí ya estamos en el partido, esta foto la tomé yo,
ustedes pueden ver la efervescencia que había en las tribunas. De un lado estaban los de Nuremberg, en el otro de Frankfurt, y a cada rato por los parlantes iban diciendo que el partido se iba a suspender si no dejaban de tirar fuegos y hacer todo. Era terrible, terrible lo que estaba pasando. Bueno, al final el partido no se suspendió y empataron 1-1, pero lo peor de todo es que Frankfurt con un gol en contra. Por lo tanto, tuvieron que jugar la revancha 3 días después en Nuremberg, que yo no fui, pero por supuesto la mayoría de Frankfurt, los hinchas fueron hasta Nuremberg, y afortunadamente Frankfurt ganó 1-0 y se salvó de ir al descenso. Y todos me dijeron, ese fue tu papá que nos mandó la buena onda y que por eso nos salvamos. Y de ahí en adelante, en realidad, el Frankfurt siempre ha estado dentro de los primeros lugares en la tabla de la Bundesliga. Este año no ha jugado tan bien, pero igual no está por caer a la segunda división. Y aquí ya estamos terminando. Esto es en noviembre de 2019. Para que vean, es el Museo del Fútbol Alemán de Dortmund. Yo creo que si Hollywood es la meca del cine, este museo en Dortmund es la meca del fútbol. Es un museo que está en una plazoleta abierto por los 4 lados, 3 pisos, donde está toda la historia del fútbol alemán y no alemán también. Así que yo les voy a mostrar unas pocas fotografías también. Pero lo más interesante es que esto se hizo justamente en recuerdo de la Noche de Cristal, del 9 al 10 de noviembre. El 9 era un sábado, era Shabbat, por lo tanto no se pudo hacer. Así que se hizo el 10 de noviembre de 2019. Y afuera, por todos los 4 costados, decía cariñosamente bienvenidos a la ceremonia de recordación. A un lado está la camiseta de fútbol de mi papá y al otro el logo del museo. Y aquí ya está también puesto en letras por los 4 lados la camiseta campeona de Max Girgulski. Por ahí pasa la gente, es la calle. Y yo cuando vi esto, es decir, la emoción era tremenda. Después de 80 años, ver el nombre de mi papá ahí puesto a la vista de todo el mundo era realmente algo surrealista. La verdad que era como algo surrealista. Acá ya estamos dentro del museo y solamente unas poquitas fotos. Este era el primer equipo femenino de fútbol alemán y que ganó la Copa alemana. ¿Y qué creen ustedes que les dieron de premio? No era una copa, ciertamente no era una copa, sino que era un juego de tazas de té de porcelana. Creo que las palabras sobran, ¿no es cierto? Y acá tenemos, para los que están de Argentina viéndonos, este era el partido, el Campeonato Mundial de Fútbol de Italia de 1990, y era entre Alemania y Argentina. Se le llamó el partido del siglo, y aquí está la camiseta original de Maradona y la camiseta de Andreas Brehme, que fue el que hizo el 1-0 en donde ganó Alemania este campeonato en Italia. Aquí están todas las copas y después también hay un gran panel donde está Messi, es decir, los grandes jugadores de fútbol actuales, Pelé, están todos en este museo. Y aquí quiero mostrarles, cada 10 minutos se apagan las luces del museo y hay una tremenda pelota que está en el centro del museo. Y aquí les voy a mostrar un muy pequeño video de lo que pasa, cómo se van las imágenes a esta pelota. Ya. Estos son famosos goles y atajes que cada 10 minutos van renovando y van mostrando al público. Esta es la parte judía. En esta parte judía encontré el nombre de mi papá y muchos datos que no están. Por ejemplo, acá dice Girgulski Max, dice desconocida la fecha de nacimiento,
desconocida la fecha de fallecimiento, y está dentro de esta revista que se llama Héroes Perdidos. Y quiero referirme a estos héroes perdidos. Yo tuve siempre la sensación de que toda la gente con la que yo estuve, que era gente no judía, muchas veces se dicen que tienen muchos sentimientos de culpabilidad, ¿no es cierto?, por todo lo que pasó en Alemania, pero yo sentí más que nada que era una sensación de pérdida, de toda esta gente que se perdió en el Holocausto, no solamente los deportistas, sino que científicos, en fin, en todas las áreas, gente que se perdió en el Holocausto. Y esa era la sensación cuando hablaba con la gente, ese sentimiento de pérdida. Aquí tenemos justamente, dice en este artículo, dice que mi papá era, yo eso nunca lo supe, eso todo me enteré por todo lo que leí ahora, de que mi papá era uno de los mejores jugadores de Maccabi en Alemania y que en 1937 fue nominado a la Maccabiada de ese año en Tel Aviv, pero que lamentablemente no se realizó porque había muchos disturbios en esa época en Palestina, entonces se suspendió esa Maccabiada y mi papá lamentablemente no pudo ir. Aquí estoy de nuevo ya en el escenario del museo y mostré también imágenes de mi papá y hablé sobre mi papá, pero la parte humana de él, no tanto del fútbol, sino quién era mi papá y de lo orgullosa como hija que yo estoy hasta el día de hoy de él. Y acá les voy a mostrar el momento en que se saca el paño de la camiseta que estaba sobre un maniquí y les voy a mostrar este momento. Bueno, aquí me entrevistaron en la televisión, en la radio, en todos los medios en diario, en revistas, y acá yo justamente dije que yo creo que esta camiseta con esta estrella de David del lado del corazón, algo puede suscitar, algo puede provocar en la gente, en todo el público que visita este museo. Quiero decirle que esta es la única camiseta existente en Alemania. Esto me enteré ahí, no sabía antes. Porque imagínense en una época de holocausto, ¿quién se hubiera quedado con una camiseta de fútbol? La gente fue asesinada en el holocausto y no pudieron llevarse nada prácticamente. Los que se fueron con lo mínimo que se podía llevar. Y la gente que vivía en Alemania después de los bombardeos donde fueron destruidas gran parte de las casas y todo, nadie pensaba en guardar una camiseta de fútbol. Por lo tanto, es realmente una reliquia hoy en día que está en este museo. Aquí estoy acompañada por mis dos hijos, por mi nieto Max, que lleva el nombre de mi papá, por el director del museo de la Eintracht Frankfurt, por el vicealcalde de la ciudad de Dortmund, y por otra persona que es el director de una fundación de memoria, recuerdo y futuro, que justamente promueve todo lo que es la historia de los judíos y luchan contra el antisemitismo. Y acá estamos, después de la entrega, hubo un panel, un debate sobre el antisemitismo y el racismo en el fútbol. Y aquí participaron gente que vino especialmente del Bayern Múnich, de la ciudad de Múnich, del Borussia Dortmund, del Westfalia, de Maccabi Alemania. Aquí vemos a Alon Mayer, que está aquí en el centro, de la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro. Y cuando escuché lo que estaban hablando, de lo que está pasando, no solamente en Alemania, sino que también en Europa, y después también vino una historiadora de la Universidad Humboldt de Berlín y dictó también en esta oportunidad una conferencia sobre el antisemitismo en el fútbol.
realmente creí que era el mejor lugar donde podía estar hoy día la camiseta de mi papá. La sala donde se celebró toda esta conmemoración, donde entregué la camiseta, a la hora se convirtió en esta cancha de baby fútbol. Es decir, que toda la gente que va al museo y después tiene ganas de jugar fútbol, llega aquí y puede practicar fútbol. Y acá dice una pelota, 1000 historias. Y después aquí en este pequeño lugar dice un día sin fútbol es un día perdido. Esto creo que les va a gustar mucho a los que juegan fútbol. Al día siguiente visité de nuevo una escuela en Dortmund, una escuela no judía, y el director de eventos del museo llevó incluso también el maniquí con la camiseta a esta escuela, y yo hablé sobre la historia de mi papá a todos estos estudiantes, que la verdad que a veces es difícil con chicos de 16, 17 años que estén callados y que escuchen, y la verdad que había un silencio increíble, todos escucharon la historia de mi papá, y realmente fue tremendamente emocionante haber estado en esta escuela también. Y por último, esta es la camiseta como yo la tenía, como yo la recibí, como estaba guardada en mi casa, no me atreví ni a lavarla ni a plancharla, y así la llevé al museo. Y acá vemos que está la estrella de David, abajo dice Maccabi en letras hebreo, Meister, que es campeón, 1936, y en 1937 fue cuando se la entregaron a mi papá. Y aquí es, y con esto finalizo, cómo se ve hoy la camiseta en la vitrina ya en el museo, donde dice en la sección Historia antes de la Bundesliga. Ahí está la camiseta y esta es la última foto. Vean la diferencia, cómo fue restaurada la camiseta, y con esto termino mi charla. Muchas gracias. Wow, Susi, muchas gracias por tu relato. Aquí en el chat, mientras tú hablabas, los aplausos no se escuchan porque tenemos a todos muteados o callados, es un término nuevo, pero en el chat tenemos bastantes reacciones a tu historia, la gente está emocionada, gente con nudos en la garganta, gente agradeciendo que tú la compartas, además te mandan saludos, increíble historia, muy bien relatada, la verdad que extraordinario, muchas gracias por compartirla, felicitaciones, muy emocionante, dicen por Facebook, estamos en 2 canales. Hay una pregunta que salió hace un ratito, y es, tu apellido es Barón, y tu papá era Girgulski. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque cuando yo llegué a Chile, el apellido de mi marido es Barón. Y a mí nadie me conocía con mi apellido de soltera. Girgulski nadie me conocía, pero Barón era muy conocido. Y además era mucho más fácil de deletrear. Entonces era decir nada más Barón con B larga y listo, ya estaba. Entonces adopté el apellido de mi marido y por eso yo soy Susi Barón. Susi, también mandaron a Susi, preguntar. Dale, Mauri. No, perdón. Sí. Susi, realmente... Dale. Estamos con problemas de timing. Una pregunta que también llegó es que dentro de las piedras, donde estaban los 3 hermanos y los abuelos, habían 2 Girgulski y un Joseph Hagel. Sí. ¿Por qué se cambió ese apellido? Sí, mira, está mi papá como Girgulski, al lado está mi tía Berta Eichberg. Ella era nacida Girgulski, pero se casó en Alemania y su marido era Eichberg. Y al lado está el hermano de mi papá, que él tomó el apellido de su mamá, porque él se había casado con una mujer no judía y él creía que con el apellido Hagel podía no pasar como
como judío y poder salvar su vida. Y de hecho, él huyó a Francia, estuvo en la resistencia francesa, de hecho, le explotó una granada y las esquirlas quedaron en su cabeza. Y es el hermano que mi papá después pudo traer a Argentina con su señora. Perfecto. Mira, acá, en honor al tiempo, la verdad es que no queremos abusar, sino que queríamos, como estadio, poder transmitirle este reconocimiento que tú haces a tu papá a través de este relato, y recordar a todos estos héroes anónimos que de alguna forma u otra sobrevivieron ante esta adversidad. Tu papá fue expulsado, fue echado, siguió jugando fútbol, que fue su pasión, en Maccabi, se fue a Argentina, también las vio muy duras, pero finalmente termina la historia con su nombre puesto en